buenas tardes para todos y para todas. Bueno, hoy vamos a tener una charla con Moni Avino de Espacio Integral de Terapias Holísticas. Vamos a hablar de un tema hermoso que se llama el árbol transgeneracional. Ahí está Moni. A ver, vamos a invitar. Ahí está. Hola Moni, bienvenida. Hola Meli, ¿me escuchas bien? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Te escucha medio cortado. Cortado. Bueno, cambiamos. Me saco los auris. Ahí, Acá. ahí está. Bueno, Ahí va a ver, mejor. bienvenida. Ahí está. A ver, Perfecto. Meli, no te bueno, puedo ver, te veo como todo en bienvenida. negro. Sí, puede suceder. Yo te veo bien. Ah, Así bueno. que, bueno, ahí a fluir. Es medio raro, pero acá estoy. Perfecto, no hay problema. Mientras nos escuchemos, creo que es suficiente. Sí, ahí se escucha perfecto. Bárbaro. Bárbaro, bárbaro, Meli. A ver, ¿estás ahí? Meli, ¿me escuchás? Ahí está, ahí volví, porque quedó como, no sé hasta dónde se habrá escuchado. Que bueno, Yo, estaba diciendo que vos eras experta en este tema del árbol transgeneracional, así que bueno, sí. estoy muy emocionada, va a ser una charla muy linda, así que bueno, gracias por estar acá. No, Meli, un placer, la verdad, que me compartas también tu espacio y me des la oportunidad de hablar un poquito de esto que puede servir también al público al que vos te dirigís, porque si bien el árbol transgeneracional nos puede ayudar a todos, es una gran herramienta de autoconocimiento, nos sirve también para abordar temáticas específicas como lo es atravesar una relación tóxica, salir de algún tipo de conducta que no esté bueno. Así que nada, un placer poder entregar un poquito de información de esta herramienta que, nada, en parte es muy sencilla, muy simple, está al alcance de todos. Y por otro lado, nada, a mí me resultó muy sanadora en todo lo que es mi historia familiar y demás. Así que nada, un placer poder compartir un poquito con ustedes. Bueno, gracias, hermoso, muchísimas gracias. Sabes que el otro día cuando estuvimos hablando de este tema, bueno, nada es casualidad, mi hermana justo empezó a poner en el grupo de la familia que le habían pedido a uno de sus hijos hablar sobre todo su árbol. Y fue re Oh, loco, porque ahí me enteré cosas que tampoco yo no sabía, así que digo, bueno, qué sincronía, ¿no? no, tal cual, nada pasa por casualidad. Mira, esto no tiene nada que ver con lo que habíamos planeado charlar, pero eso es lo que está bueno también. Yo me acuerdo cuando estaba, no sé, en segundo, tercer grado, y me habían hecho hacer una tarea para el colegio, como hacer tu árbol genealógico, ¿no? Así lo llamamos también de otra manera. Ahora voy a aclarar un poco las dudas entre un tipo de árbol y el otro. Y mi familia, honestamente, es muy compleja, ¿no? Somos dos familias ensambladas que unidas me tuvieron a mí. Entonces se me hacía muy difícil a mí explicarle a mis compañeritos de colegio, por ejemplo, cómo era mi familia. Entonces yo le Claro. decía a mi mamá, pero cómo pongo a Pepito, a Sultano, a Mengano? Pero ¿cómo los pongo, viste? Y ya siendo tan chiquita, tener ese tipo de dudas, como que no es el tipo de dudas normales que tiene una niña. Y hoy por hoy dedicarme un poco a esto me parece un poco alocado y también sanador al mismo tiempo. Totalmente, Eh, sí, sí, la sí. realidad es que todos podemos hacerlo por una cuestión de que la información llega en el momento que la persona puede procesarla y la puede entender. Entonces, no importa cuánta información nosotros tengamos de nuestro árbol genealógico, lo que importa es ir haciéndolo consciente, ¿sí? Primero me gustaría hacer como una pequeña diferencia, porque en muchos lados se habla como sinónimo lo que es el árbol genealógico y lo que es el transgeneracional.
cuando en realidad no es un sinónimo. El árbol genealógico en sí es el gráfico, es la imagen donde uno escribe cada uno de los integrantes, ¿no? Vos en el medio como personaje principal, tus padres, bueno, y los datos específicamente. Es más bien un árbol informativo, ¿sí? Ahora, lo que llamamos árbol transgeneracional es a todo el análisis que se hace a través de esos datos que nosotros armamos, ¿sí? Decime si vas teniendo dudas o algo, me interrumpís, No, me no, preguntás, no hay ningún problema. perfecto, está perfecto. Eh, Así que nada, el primer gran paso es hacer un árbol genealógico, lo cual trae mucha data, y hay mucha gente que a veces me pregunta, che, pero yo no tengo tantos datos, no sé, capaz el nombre completo de mis abuelos o la fecha exacta de nacimiento, de fallecimiento, y no es importante, o sea, sí, mientras más completo mejor, más se va a poder analizar en lo que es el transgeneracional, pero uno tiene el nivel de información necesario para el momento en el que está presente y uno puede procesar la información que está presente. Y después me puedes decir, bueno, pero qué ridículo, ¿no? Porque mi historia familiar es una sola y digo, ¿cuándo me voy a enterar de cosas nuevas? Yo te cuento, yo ya no sé por qué número de árbol voy, que voy haciendo. El primero que habré hecho habrá sido hace unos 5 años. eh, y ya sentarte a armar un árbol genealógico es muy loco, es muy loco porque vos decís, bueno, no recuerdo un montón de datos, pero eso te da el puntapié a decir, che, ma, che, pa, ¿cómo se llamaba la abuela? ¿Qué día nació? Y empezás a tener un tipo de conversaciones que quizás no son las habituales, digamos, ¿no? Con tu familia. Si no está mamá, papá, alguna tía, algún hermano, algún primo, lo que Eso te iba a sea. preguntar, ¿qué pasaba si no había familiares, digamos, cercanos como los padres? Y si no están los padres, puedes tener un hermano mayor al cual preguntarle, algún tío, algún primo, a ver, con cualquier persona con la que vos tengas relación, ¿no? Porque, a ver, esto no significa que si me llevo mal o no tengo relación con mis padres o con mis abuelos, que por este tipo de actividad vos tengas una obligatoriedad de volver a vincularte con estas personas, ¿no? No es obligatorio, cada uno elige los vínculos que tiene, pero sí tener las conversaciones con quien tengas cerca y con quien te lleves bien. No siempre, y esto es muy importante, no siempre es necesario explicarle al otro por qué lo estás haciendo. A ver, no es secreto de Estado, claramente, pero sí es real que es algo muy privado, ¿no? Y no en todas las familias están igual de abiertas para este tipo de práctica, para este tipo de terapia. Yo la llamo terapia porque todo lo que uno hace a conciencia y con una determinada intención para mí es algo terapéutico. Y quizás explicar en una familia disruptiva o según el rol que vos estés tomando en la familia, lo pueden tomar de una u otra manera, puede ser un poco conflictivo, ¿no? Ir con honestidad y decir, bueno, voy a hacer un árbol transgeneracional, voy a analizar para ver cuáles son nuestros patrones en la familia, porque es algo real. Más allá de que con la persona que hable sea una persona abierta o no, que esté en contacto, ¿no?, con las terapias alternativas, hay algo del inconsciente familiar que se pone en juego, ¿no? Entonces, nosotros en el árbol familiar, ¿para qué lo analizamos? Para identificar un montón de patrones que nosotros estamos repitiendo, para poner a la luz no tipo en la cena familiar sacar el trapito al sol y hacer un lío bárbaro, sino nosotras mismas ponerle luz a parte de nuestra historia que está siendo censurada de alguna manera, o que se eligió no hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, este tipo de cosas a veces, incluso con personas con las que nos llevamos bien, están abiertas en este tipo de terapias y demás, puede ser algo conflictivo, porque se empiezan a hablar cosas que no todos están cómodos con el tema. Entonces, quizás en alguna conversación mate por medio, con una prima, con una tía, decir, che, ¿y te acordás del nombre de Pepito, Sultano, Mengano? Y empezás a desglosar, o empezás a preguntar cómo son las relaciones, cómo eran las relaciones entre esa persona y sus padres, ¿no? Todo nos va a dar datos. Lo más importante siempre es tener fechas de nacimiento, fechas de defunción, el nombre completo de la persona y las causas de muerte, ¿no? Que suele ser como lo más impactante. Después hay un montón de otras cosas que tenemos que tener en cuenta, como sucesos que hayan sucedido en la familia,
cosas sorpresivas, muertes tempranas, bueno, nada, hay un millón de cosas, ¿no? Como para analizar en lo que es el transgeneracional. Porque vuelvo, el árbol genealógico es lo que nosotros escribimos de puño y letra y ponemos como información, y el transgeneracional son un montón de datos que no están estipulados de una manera específica, pero que la tenemos que tener en cuenta para ver cuál es lo que resuena con nosotros y asociarlas a un conflicto que nosotros estemos teniendo y poder ver nuestra historia de una manera diferente y ahí sí empezar a cambiar un poco la perspectiva de nuestra historia familiar para que podamos tener resultados distintos, ¿no? Romper esos patrones. Exacto. Y por ejemplo, yo acá te pregunto esto. Diga. ¿Para qué me serviría, por ejemplo, para entender por qué yo repito relaciones tóxicas? O sea, ¿por qué tendría que ir a mirar mi árbol? ¿Puedo Mira, encontrar algo ahí? sí, por supuesto. A ver, si bien, como te digo, sirve para un montón de temáticas, específicamente en lo que son relaciones tóxicas, el conflicto que yo hoy estoy teniendo, sea la relación tóxica o la elección de un tipo de hombre, por ejemplo, o un tipo de mujer, puede estar asociado totalmente con conflictos y bloqueos que ya hayan en el clan familiar, ¿sí? Ya sean por el inconsciente familiar o por cosas no dichas. ¿No? Según la temática, porque también la definición, yo me imagino, ¿no? La definición de una relación tóxica tiene muchas variantes. No es lo Sí, mismo lo que es violencia de género, como lo que es una violencia física, me refiero, lo que es el abuso psicológico, lo que es el abuso efectivamente carnal, lo que es una violación. O sea, hay muchos tipos. Lo que es una violencia obstétrica, no sé si lo dije bien, pero cuando tenés problemas en el momento del parto también hay un tipo de violencia. O sea, hay una variedad muy amplia de lo que es una relación tóxica. Y si bien entiendo que vos te estás refiriendo específicamente a la de pareja, hay muchos tipos de relaciones tóxicas. no, totalmente. Sí, También sí, las sí, podemos sí. tener con nuestros padres, digo, con algún hermano. O sea, Sí, es muy variado. yo siempre digo Entonces, que hasta con nosotras mismas a veces somos tóxicas. O sea que es todo es el de las más entorno, complejas. obviamente que yo, bueno, me fui por una rama porque sí, es muy amplio, por supuesto. Claro. Sí. Bueno, sí, es de las más complejas, ¿no? Empezar a amarse un poco a uno mismo Sí. y también de Total. las más sanador. Pero es así como nos sirve para encontrar cuáles son nuestras lealtades invisibles al clan, ¿sí? Hay muchos traumas que son heredados, hay muchos mandatos familiares que nos llevan a tener una relación tóxica, o sea, no todo le tenemos que echar la culpa a nuestro árbol genealógico, pero Por sí supuesto. hacerlo consciente después nos da una perspectiva muy distinta para nosotros poder tomar una decisión desde otro lugar, ¿sí? Entonces, ayuda a ver la historia de la familia para decir, yo estoy repitiendo lo mismo que tal persona, o que tal situación es muy similar a la mía, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué? ¿Entendés? Sí, Entonces, independientemente de que el árbol genealógico es muy complejo y haciendo el análisis del transgeneracional es mucho más complejo aún, no necesariamente todo lo que haya sucedido en el clan nos tiene que pasar, ¿no? Por eso también repetimos determinados patrones en particular. Pero bueno, haciendo ese análisis siempre desde nosotros hacia arriba, podemos identificar repeticiones, podemos encontrar dobles, por ejemplo, o yacientes, y ahí hacer un montón de cosas. O sea, luego, a ver, hay muchas formas de cómo trabajar luego y cómo solucionar el problema que se está repitiendo. Eh, la más fácil, y es fácil, es una forma de decir, ¿no? La más a mano que tenemos es la toma de conciencia, ¿sí? total. Sí. Es lo más importante. Ya muchas veces uno empieza a destrabar bloqueos y a identificar esos patrones, pero más allá de que uno se da cuenta cuando repite una situación, digo, a la hora de ir a repetirla de vuelta o que está por repetirla, uno al haberlo hecho consciente en algún otro momento, puede prestar atención y decir, ah, para, me estoy por tropezar con esta piedra de nuevo. Y ahí está nuestro gran poder, que es el de la elección, ¿sí? Y también el del cambio de perspectiva y poder verlo con otro punto de vista, afrontarlo de otra manera.
¿sí? Dependiendo de qué es lo que se haya analizado, si uno estaba en una postura más de víctima o más de niña o más de vulnerabilidad, bueno, en ese momento decir, bueno, me estoy por tropezar por esta piedra, pero para, yo puedo enfrentar esto, yo puedo tomar otra decisión, ¿sí? Entonces, nada, eso es como lo más importante y lo más accesible que tenemos, lo que es la toma de conciencia, y después, bueno, hay un montón de otras formas de trabajarlo, ¿no? Con actos psicomágicos, con mucha escritura, es algo que yo Claro, ahí recomiendo ya mucho vienen, también. exacto, ahí ya viene más empezar a profundizar en cada uno, ¿no? O sea, Exacto. Sí, y a sí, ya buscar está las lo más herramientas que te van llevando a ver dónde tenés que ir trabajando o qué resuena más con cada persona también. tal cual, porque no es lo mismo los gustos que tenemos con lo que resuena también con nosotros. Hay veces que hay algún tipo de ejercicio que quizás es espectacular y a la persona se lo propones y, ay, no, no lo pude hacer, o empiezan las resistencias, ¿no? Algo muy, muy frecuente dentro de lo que es trabajar con el árbol transgeneracional es encontrar resistencias. Entonces, o te pones excusa, o falla la conexión, o justo me pasó tal cosa. Bueno, esas son las resistencias que tiene el clan. Entonces, quizás si no es por algún tipo de forma de trabajo, hay que buscar otra disciplina u otra manera, ¿sí? Y la persona se tiene que sentir convencida también de ese acto que esté haciendo, ¿no? No es lo mismo un acto psicomágico para una persona que es muy mental, muy estructural, que una persona que está más ayornada con lo que son las terapias holísticas. Pero después hay otros tipos de ejercicios, como lo son la escritura, como, bueno, obviamente lo que es la terapia en psicología. Hay muchas formas de abordarlo. Hay gente que lo hace a través de terapia artística, ¿no? Eh, Me acuerdo una vez que yo tuve que hacer un acto psicomágico y lo hice a través de macramé. Yo tenía que hacer la entrega de algunos integrantes de mi clan familiar a otra persona sin explicarle nada. Eh, y mi acto psicomágico fue ese. Tejer en macramé un arbolito de la vida, que era como un atrapasueños, y como yo tenía que entregar 5 integrantes de la familia a otra persona como para no cargar yo con el peso de esos seres que no me correspondían, puse 5 estrellitas en el árbol y lo entregué como un regalo. Ay, mirá, te regalé una atrapasueños. Entonces, como que cada uno, según el momento en el que está atravesando también, va haciendo diferentes actividades y actos psicomágicos para resolverlo, ¿no? Lo importante siempre en todo es que la persona que lo está haciendo lo haga convencida, con una intención, eh, y nada, que esté aportando toda la intención ahí a ese momento. Bien. Y creo que los que más nos animamos a investigar somos los que venimos a sanar el clan, los que venimos a hacer el cambio y siempre van a haber resistencias y oposiciones, y ya sea de las personas que están y de las personas que ya no están, ¿no? Porque bueno, es como Totalmente. que no está todo bien y sobrevivieron así, entonces nos quedemos así, porque es seguro. Totalmente. A ver, la realidad es que uno es heredero de determinadas cosas, de determinados patrones, determinados traumas. Eso no significa que los que han venido antes no hayan trabajado a otro nivel de conciencia quizás, porque capaz que vos le hablás a tu vieja, a tu abuela, digo, y no saben ni lo que es un árbol transgeneracional, o no saben ni qué es un acto psicomágico, pero se han encargado de otra manera de frenar los traumas, los patrones, los mandatos familiares, ¿sí? Hay muchas formas de trabajarlo. Esta es una forma, que es la terapia holística a través del árbol transgeneracional. Pero todos acá en esta tierra, cuando encarnamos, venimos con determinadas herencias para ir trabajando, ¿no? Que nosotros la hagamos consciente a través de esta disciplina es una cosa. Ahora, aunque nosotros veamos algunos personajes de nuestro árbol y digamos, este no evoluciona nada, esa persona, hombre, mujer, no importa, vino a trabajar algunas cosas. Que no estemos interiorizados en su historia, que no se haya hablado mucho sobre el tema, o que uno no pueda ser objetiva porque está en determinado rol dentro del árbol y nos puede parecer bien o mal determinada historia, eso no significa que esa persona no haya venido a trabajarlo de alguna manera, ¿sí?
Solo que nosotros lo identificamos con un nivel de conciencia distinto, lo enunciamos de otra manera y estamos haciendo lo que podemos. Y la forma que Totalmente. podemos en este momento es a través de las terapias holísticas, quizás. Bien, buenísimo. Y por ejemplo, cuando hay secretos en el clan, ¿qué sucede con eso? Las cosas que no se dicen o de las personas que no se hablan porque hubieron situaciones y no sé, hay vergüenza, hay rechazo, hay, qué sé yo, de todas las emociones que se puedan venir, ¿no? Mira, pueden ser muchas cosas. Eso es lo que nosotros en el árbol hablamos de lo que esconde el clan familiar, ¿no? Lo que esconde el clan familiar no siempre es lo no dicho, pero hay mucho de lo no dicho. Por ejemplo, tengo acá un pequeño machete, una pequeña lista, Ah, así que perfecto. si me ves leyendo es por eso, porque la realidad es muy variada, la situación de, la cantidad de situaciones que nos pueden llevar a esconder algo en el clan, pueden ser, vuelvo, independientemente de lo que es hablarlo o no hablarlo, ¿sí? Pueden ser asesinatos, suicidios, robos, herencias, adulterios, incestos, violaciones, enfermedades venéreas, hijos fuera del matrimonio, abortos, pueden ser intencionales o pueden ser espontáneos, muertes de niños, aquellos que han dolido demasiado, cualquier muerte que haya dolido demasiado y no haya sido superada dentro del clan, alguna muerte sorpresiva, alguna muerte que haya sucedido pero que no se habla, vuelvo. Están los yacientes, que es cuando una persona fallece y coincide en fecha o en nombre con una persona que nació luego, ahí hereda todo lo que es el síndrome del yaciente, ¿no? Ya estamos hablando un poco de lo que es el análisis del transgeneracional. Eh, los locos, los que tienen alguna condición psiquiátrica, hay muchas veces que no se habla sobre ese tema, discapacitados, que por eso a veces hice esta aclaración con mucho hincapié de que no importa si se habla o no se habla. Hay muchas veces que algún tipo de condición de la persona, sea una discapacidad, sea una condición física, no importa, eso se lleva, pero no se lleva con orgullo, se lleva con vergüenza, ¿no? Cualquier otra condición, no necesariamente esta, que se pueda llevar con vergüenza, es algo que se esconde dentro del clan familiar. Bueno, gente adoptada, y todo lo que uno puede llegar a considerar, y esto va a depender mucho de cómo es cada uno, ¿no? Y de cómo es cada clan familiar, ¿no? Porque yo misma no represento todo mi clan familiar, o sea, yo puedo estar muy abierta de mente con un montón de temáticas, pero lo que es la estructura de mi familia, puede sentir que hay cosas que es mejor no hablar. Entonces, todo lo que sea mejor no hablar, o lo que se habla, o lo que se muestra pero con vergüenza, todo esto es lo que uno puede esconder dentro del clan familiar. Y es eso lo que se hereda, es el trauma lo que se hereda, y todo lo no dicho se repite. Bien, excelente. Y con respecto a una persona, si volvemos a las relaciones tóxicas, Sí. de ahí, ¿qué es lo que puede hacerle, digamos, todo esto, qué puede atraer a esa persona que eh, esté en un tipo de relación tóxica? Pongámosle cualquiera, ¿no? Sí, Para hacerlo un poco más amplio. sí. A ver, no hay situaciones específicas que equivalgan lo mismo en todos los clans familiares, ¿sí? Por eso el análisis de tu árbol genealógico y luego el análisis de transgeneracional es muy personal y es, para mí, es una de las herramientas más grandes de autoconocimiento, porque yo puedo haber vivido lo mismo que vos, Meli, y no atravesar por la misma experiencia, ¿no? Es, Que compartamos clan familiar y no todos es comparten la misma experiencia o somatizan de la misma manera el comportamiento repetitivo o la conducta adictiva, digo, o en este caso en particular la relación tóxica. No necesariamente todos atravesamos por lo mismo. Es como que cada uno va heredando cosas diferentes algo. del clan. Ujú. Y por otro lado, ponele que nosotros seamos hermanas y vos tenés una repetición de algún tipo de comportamiento y yo tengo de otra, o tengo otro tipo de inconvenientes, conflictos a trabajar.
Pero, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Que no somos hermanas, somos dos personas diferentes, de diferentes clanes familiares. Pudimos haber compartido similitudes en nuestro árbol familiar e incluso así, y ser herederas de ese mismo conflicto, incluso así no somatizarlos de la misma manera, ¿sí? Porque uno puede también polarizarse. A ver, voy a dar ejemplos, quizás no sean de relaciones tóxicas, pero que se va a entender como con más facilidad. Podemos tener en el árbol generacional, en el árbol genealógico, un, no sé, tatarabuelo que haya sido completamente alcohólico, súper adictivo, y una persona que hereda ese patrón para compensarlo, puede ser, para repetirlo, puede ser alcohólico como el tatarabuelo o ser abstemio, ¿sí? Ujú. O puede, si está sanando esa parte del clan, puede estar haciendo grupos de autoayuda para personas que salieron de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Sí, Entonces, todos lo vamos a somatizar de una manera distinta y no todos compartimos el mismo tipo de experiencia. O sea, no hay una equivalencia como, por ejemplo, yo soy biodecodificadora también, no hay una equivalencia como envío de que X enfermedad puede simbolizar determinada situación. No hay ujú. una equivalencia tan directa. Todos lo vamos a somatizar diferente y también todos lo vamos a ir trabajando, compensando o reparando de manera diferente. Bien. No sé si las chicas que están, las personas que están, tienen alguna pregunta o alguna duda. Sí, Pueden escribirnos por acá. pregunten con tranquilidad. Yo no veo igual, pero Estoy mirando, a ver si. No, no hay perfecto, ninguna pregunta. Bueno, continuamos entonces. Se ve que está todo perfecto. clarísimo. Debe Por estar ahora todo se muy entiende, gracias, gracias, Caro. Dice que por ahora se entiende todo. bárbaro. Gracias, Caro. Bueno, muchas gracias. Bueno, y por ejemplo, con la persona que hereda un secreto, ¿por qué lo hereda? O sea, ¿cómo es heredar un secreto? ¿Qué sería? Heredar un secreto es cuando una persona, por ejemplo, está viviendo una determinada situación en su vida, que la vive como un conflicto, pero es la típica situación que vos decís, no entiendo por qué me está pasando esto, por qué estoy viviendo esto, o por qué esto se me repite como un loop en mi vida. Ese es el primer síntoma de alerta de que uno ha heredado algo del clan familiar. Cuando no le encuentra una explicación racional, lógica, bueno, hay mucha gente que lo puede sentir de esa manera y simplemente no está viendo que se está equivocando por algo, digo, o hay gente con muy poquita toma de conciencia y decís, bueno, desde afuera puedes ver la explicación lógica, y esa persona no lo está viendo, pero usualmente pasa eso, cuando decís, che, no entiendo por qué esto lo estoy repitiendo o por qué esto me está sucediendo, bueno, ahí está bueno agarrar el árbol, mirar para la historia y decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Dónde más se sucedió algo similar? O si no, hay mucho, por ejemplo, de equivalencias. Bueno, ya vuelvo un poco como al transgeneracional, ¿no? Cuando nosotros tenemos un doble transgeneracional, heredamos mucho de su vida, ¿no? De todo lo que no ha podido resolver en su vida, de todo lo que esa persona vino y no pudo resolver por algún motivo, porque no tuvo el nivel de conciencia o las oportunidades, o no las tomó las oportunidades, o hizo lo que pudo, básicamente. Eh, entonces está bueno analizarlo desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde, che, tengo tal problema, voy a buscarlo al árbol, y desde un momento donde uno no tiene un problema y mirar al árbol y decir, bueno, a ver, ¿qué hay de coincidencia con la historia de este tío, de esta tía, de esta mamá, hermana, lo que sea? Eh, pero sí, uno cuando es heredero de un secreto familiar, lo presiente, ¿no? Siente que algo no encaja o que se siente de una manera que no condice con su forma de vida. Haciendo un poquito más de análisis de lo que es el transgeneracional, por ejemplo, cuando uno hereda el secreto de un yaciente, el yaciente, vuelvo, es la persona fallecida antes de nuestro nacimiento,
y que compartimos fecha por la cascada biológica, también es algo como ya hacer doble clic y explicar mucho más, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un yaciente, eh, solemos tener conductas de esa mortalidad no asumida, ¿no? No asumida porque obviamente estamos vivos. Pero yo, por ejemplo, que tengo yacientes dentro del clan familiar, puedo decir que he tenido momentos donde me vestía de negro, donde quizás, viste, vos abrir el placar, tenés un guardarropa súper amplio y salís a elegir prendas que son más bien oscuras, negras, grises, o que te miras en la foto y decís, ay, pero qué, como qué apagada, ¿no? Que estoy. Bueno, eso es tener como un síntoma de ese yaciente todavía no trabajado, o esas personas que se acuestan a dormir y duermen como muy quietitas y conservan como esa postura toda la noche. Bueno, eso es otro síntoma, digamos, de, de lo que es tener un yaciente no trabajado o más partes de ese yaciente a trabajar, ¿no? Nada, cosas de ese estilo, pero creo que lo más importante es esto de sentir que hay algo en tu vida que no encaja, que no tiene que ver con vos, pero no sabes por qué lo estás repitiendo, por qué te está sucediendo. Perfecto. Eh, y de los dolores del árbol, yo también tengo mi machete acá, aviso. ¿Cómo me doy cuenta cuál sería, digamos, bueno trabajar con el árbol? De todo esto que hemos hablado. Bueno, ¿por dónde Ahí, empezar? a ver, me doy cuenta que tengo que trabajar con el árbol de muchas maneras, ¿no? Primero esto que estuve comentando recién, amerita, ¿no? El sentir que hay cosas en tu vida que no encajan o que vos sentís que estás actuando de una determinada manera, lo estás repitiendo y no está alineado con tu ser, con tu forma de ser, con la mujer o el hombre que te quieres convertir, ¿no? Después hay un montón de otras cuestiones. Están lo que son enfermedades o síntomas físicos específicamente, ¿no? Cuando una persona repite mucho lo que es una migraña, un dolor de espalda, una infertilidad, digo, está bueno revisar el árbol. No hay, vuelvo, no es como biodecodificación, no hay una equivalencia directa, pero sí, por ejemplo, una persona que sufre de migrañas, voy a dar ejemplos muy amplios, ¿no? No una persona que esté hoy con dolor de cabeza esté pensando que le está sucediendo eso, Claro, o sea, sí, sí, este, sí. esto no Está buena la está, aclaración, me parece sí, buena la total, aclaración porque totalmente, no hay una única explicación y no hay una equivalencia totalmente directa, pero son pequeños ejemplos como para ejemplos de análisis de árboles en general, para que se entienda cómo se hace ese análisis, ¿no? Una vez que uno hace ese doble clic en el árbol genealógico, luego en el transgeneracional y luego hace una terapia holística donde se profundiza de manera específica con ese tema, ¿no? Pero una persona que suele tener migrañas puede estar reflejando, digamos, la carga mental de todo lo heredado como obligación, ¿no? Esto de que a veces uno tiene que ser la fuerte para la familia, ¿no? Porque hayan habido algún tipo de vulnerabilidades y uno está asumiendo ese rol de ser la fuerte, ¿no? O una persona, por ejemplo, que sufre de dolores de espaldas puede estar ligado a conflictos de responsabilidades no asumidas por los ancestros, ¿no? Y esto de que nosotros nos cargamos las cosas en la espalda y empezamos a hacernos cargo de cosas que no nos corresponden. Y ahí es como a veces somatizamos y somatizamos a través de dolores de espalda, alguna molestia, digo. Eh, los casos de infertilidad y ginecológicos, la verdad, son muy frecuentes porque son del tipo de secretos que son, acá. Yo, son yo, todas. Bueno, yo también comparto, lamentablemente, pero es del tipo de secretos que son muy frecuentes, ¿no? Esto de, por ejemplo, en mi árbol genealógico hay muchos abortos no dichos, abortos espontáneos, otros, digamos, adrede, pero hay muchos abortos no dichos, es como que no se cuentan, solamente se cuentan los hijos, los hermanos vivos y los que están vivos al día de hoy, ¿no? Prácticamente. Eh, hay, por ejemplo, hay partes de mi familia que ni siquiera tienen contados la cantidad de pérdidas de embarazo que han tenido. Y viste cuando uno dice,
¿De verdad no sabés si perdiste 2 o 3 embarazos? Digo, como que a nosotros nos puede resultar hasta impactante, porque decís, ¿cómo no podés acordarte de algo así? Y sí, sucede. Es como que lo tomaban con tanta naturalidad, o en esa época se manejaba este tema de una manera tan como se podía, que, que no lo han registrado, ¿no? Entonces, muchos casos de infertilidad o ginecológicos tienen que ver con o mandatos sobre la familia, ¿no? Que tiene nuestro clan familiar, o todos estos abortos que han sido silenciados o no vividos y ni duelados de la manera que corresponde, ¿no? Y entonces la parte de infertilidad es una compensación. Algo muy Claro, importante en el árbol transgeneracional es que todo suceso que dé como resultado vida se va a repetir, ¿sí? Todo suceso que ha dado como resultado muerte se omite. Entonces, por ejemplo, si una persona es infértil, y vuelvo, es una explicación amplia, ¿sí? Cada caso es particular y hay que hacer un análisis específico de su propio árbol, sí, pero totalmente. Igual vuelvo a para hacer la un aclaración segundo, por la duda. para un Sí, segundo, porque como no estás viendo acá, Caro Fayet dice qué bueno saber que es normal y qué bueno y bueno para sanar. Totalmente, gracias. Eh, totalmente. y, Y a- y acá quiero hacer otra aclaración aparte, de que todas las personas somos distintos y que pueden haber muchos motivos, que también no es solo del que si bien es importante y es fuerte lo transgeneracional, pueden haber otras circunstancias también que se sumen a todo esto. O sea, claramente, para a ver, no decir, bueno, esto me pasa porque no sé qué. O sea, hay que ver no, eso y hay que ver otra cosa más y otra cosa más. O sea, es como que hay que abrir el abanico. Bueno, hay que empezar por algo. Perfecto. totalmente. A ver, por algo nos hemos y nos han llamado por mucho tiempo terapias alternativas y seguimos nombrándolo de esta manera. Hoy por hoy le damos un nombre quizás un poco más marketinero y son terapias holísticas, pero son terapias alternativas porque eso no significa que no sea una terapia que tiene que ir en conjunto con otras cuestiones, como lo que es fundamental, lo que es la terapia médica, ¿no? Que uno se dedique a terapias alternativas o es justamente para colaborar desde otros aspectos, no solamente del cuerpo físico, el trabajo personal que uno está haciendo, porque somos cuerpo, mente y alma. Entonces, desde lo mental, desde lo racional, hay que afrontarlo de otra manera. Para eso está la terapia en psicología, por ejemplo, donde analiza mucho la lingüística. Los médicos se dedican a todo lo que es biológico y ciencia, y nosotras nos dedicamos a un análisis que tiene más que ver con la parte espiritual y con lo que es el inconsciente del clan familiar y demás. O sea, claramente hay mucho conocimiento mezclado. Por ejemplo, mucho de lo que es el transgeneracional está avalado por psicólogos importantes como Jung, como Freud. No es algo que ha salido de la nada, está todo vinculado, pero una terapia no exime a la otra, o sea, son complementarias. Así como nosotros estamos analizando acá nuestro valor transgeneracional y estamos haciendo un pequeño punteo de las cosas que pueden llegar a suceder y las cosas que podemos llegar a hacer desde esta parte holística, esta parte espiritual. Eso no quita que no tengamos que seguir yendo al médico, viendo cuáles son nuestras posibilidades, digo, que no dejemos de ir a terapia, de terapia con la psicóloga me refiero. Es complementario, justamente. Es algo que suma, no que reemplaza a lo que ya Exacto. Es conocemos. integrar, ¿Sí? integrar. Sí. Integrar, justamente. Y bueno, Eh, te invito a hacerte responsable también y no decir, ay, porque, no sé, la vida no, es injusta conmigo, no. Siempre hay que ir a mirarse y vas a encontrar un montón de situaciones o de circunstancias que están ahí. Básicamente también creo que es para crecer, para aprender, evolucionar y, bueno, volviendo al árbol, para transformarlo y llevarlo hacia una parte más luminosa, siento yo. completamente.
Y voy a hacer como un pequeño paréntesis en esto y después volvemos a los dolores del árbol, porque la verdad hay miles y solamente hablé de un par físicos. El paréntesis que quiero hacer es también esta parte de darnos responsabilidad. Sí, por supuesto. Somos responsables también de las cosas que nos han sucedido, de las cosas que hemos elegido y demás, pero también esta cuota creo que a veces puede venir con una contraposición de mucha culpa, de mucha exigencia, y creo que tenemos que hacer un balance, ¿no? Así como por un lado decimos, bueno, me tengo que responsabilizar, a ver, yo soy dueña de mi vida, yo lo que sea. Cuando hablamos de cosas tan sensibles como lo que es una enfermedad, una infertilidad, digo, esta cuota de responsabilidad a veces nos juega una mala pasada, ¿no? Porque podemos directamente asociar, entonces esto es mi culpa, esto No, que me está hay que pasando. el equilibrio. Entonces, con amorosidad se ve la historia, con amorosidad se ven estos análisis, porque con amorosidad no solo para nosotras mismas, y ahí hay mucho de lo que es el trabajo de amor propio, ahí la experta sos vos, Totalmente, y yo sí. te acompaño un poco con la parte de autoconocimiento, donde hago mucho hincapié con el tema de lo que es el amor propio. Eh, es importante ver la historia de nuestro clan familiar con amorosidad. O sea, no es sencillo ver nuestro árbol así hacia arriba, mirar todo ese quilombo hermoso que es y decir gracias. Gracias por todos estos secretos y todo esto y todo lo que pasó. Yo hoy soy quien soy. O sea, es real. O sea, gracias a todo eso que sucedió, yo soy quien soy. Yo tengo este carácter por todo lo que atravesé. Yo tengo esta forma de ser y esta toma de conciencia por todo lo que atravesé, por las cosas que me pasaron, buenas y malas, ¿no? La vida es mucho sub y baja, digamos, de cosas que me Estamos van acá, sucediendo. que podríamos no estar. O sea, si se cambia Pero una pieza, no existiríamos tampoco nosotras. Total. totalmente, ese es como la película del efecto mariposa, viste que cambias una pavadita al principio y después termina cambiando toda la realidad entera, básicamente. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Y mirar nuestra historia y capaz que hacer doble clic o hacer consciente algún tipo de trauma, algún tipo de secreto, algún tipo de injusticia, digo, no es fácil mirar eso con amorosidad, es un gran desafío en nosotros, pero es necesario, o sea, cuando uno hace el árbol, es muy frecuente que primero se enoje, pero como cuando nos pasa a nosotros algo trágico o algo triste o algo no muy afortunado, es muy, es muy frecuente que uno primero se enoje, ¿no? Porque desde la lógica decís, pero ¿cómo hizo esto? O pero ¿cómo me está pasando esto? Y no hay tanto que ver el por qué pasó eso, sino comprender que la historia sucedió de esa manera y se desarrolló de forma tal y que gracias a todo eso hoy tenemos la realidad que tenemos, ¿sí? Exacto. Entonces, es un poco de toma de responsabilidad de decir, bueno, listo, miro para arriba o para atrás, ¿no? En el caso, si lo vemos en línea de tiempo, es para atrás. Pero si lo vemos como gráfico de árbol genealógico, lo ves para arriba, ¿no? Porque vos estás acá en el centro, pero estás medianamente debajo, hay muchas generaciones hacia arriba. Miras hacia esa otra perspectiva y decís, bueno, listo. ¿Todo esto de qué me sirve? Para comprender. Y el para comprender a veces sirve para decir, por ejemplo, mamá, papá, tío, personaje que uno elige. No es, pero quizás es como es, con X defecto, porque atravesó una guerra. Y quizás él no tiene idea lo que es el amor de un padre, una madre, venir a dar un beso, un abrazo. Digo, papá que nunca aprendió eso. Él aprendió a sobrevivir, a que si venía y te traía el pan a la mesa, era todo lo que él podía hacer en ese momento, por ejemplo, ¿no? Estoy yendo a algo quizás no tan traumático, pero sí algo que toca un poco la fibra del amor, ¿no? Está Eh, perfecto porque me parece bien esta aclaración porque es súper importante. El sí, hacerse responsable con amor, diría yo. Y para poder lograr esto, que a veces es difícil hacerlo solo, bueno, yo creo que hay que pedir ayuda y hay que dejarse completamente. acompañar.
Y ahí, completamente. bueno, al estar acompañada, uno ya puede hacerlo más liviano y entender las cosas y está bien enojarse, está bien estar mal, está bien estar triste. O sea, es como que todas las emociones están bien porque existen para mostrarnos, ¿no? Pero bueno, yo insisto mucho en lo de la responsabilidad porque para mí es como eh, no ser víctima de la circunstancia, pero sí hacerlo con amor y acompañada para mí es crucial, es Totalmente. importantísimo. Totalmente. Si bien la toma de conciencia es de uno mismo, no es lo mismo ver el lío o la bendición, como cada uno quiera verla, de nuestro árbol genealógico y intentar hacer el análisis sola, que es algo que se puede hacer, ¿eh? No es algo que no, pero cuando terminamos de encontrar cosas, bueno, el que di es un ejemplo bastante eh, cotidiano, porque la verdad muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes, entonces muchos de nuestros ancestros han atravesado quizás una guerra, pero digo, quizás haya otras historias que están un poco más traumáticas, ¿no? Donde hay una violación, donde, bueno, nada, situaciones un poco más agresivas. Y eso no significa que nosotros veamos el árbol y digamos, bueno, me voy a tomar un tecito con este personaje que hizo tal maldad. No, solamente es comprender, no para ir, volver a tener un vínculo, ¿no? Es comprender el porqué de esa historia, el por qué esa persona actuó como actuó, ir un poco más arriba. Y bueno, pero esa persona que se mandó determinado cagadón, por ejemplo, perdón por la palabra, yo me manejo un poco así. Eh, ¿Cómo vivió su infancia? ¿Qué le pasó? ¿Sí? Entonces ahí es donde uno empieza como a comprender a cada uno de los personajes de nuestro árbol. No vuelvo para ir y tomarnos un tecito un domingo a la tarde. No, sino para decir y hacer este ejercicio también un poco más empático de lo que es toda nuestra historia familiar. Y también ese ejercicio hacerlo con nosotros mismos. Y es un poco lo que vos decís de la toma de responsabilidad y al mismo tiempo compensarlo con la empatía, ¿sí? Con la empatía a nosotros mismos, un poco de amor propio, a decir, y yo creo que esto lo estoy tomando como mantra últimamente, todos hacemos lo que podemos, con lo que tenemos en este momento, con la toma de conciencia que tenemos en este momento, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Y yo, bueno, así lo que nada. recalco mucho porque yo he sido siempre muy dura conmigo misma por, bueno, cuestiones, ¿no? Pero a la vez también siempre estaba enojada con el mundo y echaba la Claro, culpa afuera. Entonces, para mí, entenderlo fue tan difícil, pero me dejé acompañar y lo pude exacto. empezar a ver. Uno Porque, sabe en qué momento necesita de esa ayuda, porque, a ver, hemos evolucionado, ¿no? No quiero rozar lo feminista porque ni siquiera soy tan partidaria de ninguna postura política en particular, pero digo, hemos evolucionado mucho como especie, ¿no? Y como sociedad y como cultura. Digo, hoy por hoy la mujer se ha ganado el voto, el trabajo, un montón de cuestiones. Hace no mucho tiempo, o sea, una, dos generaciones atrás, la mujer no salía a trabajar. Lo clásico era quedarse en la casa, digo, criar a sus hijos y no había mucha otra expectativa de vida para la mujer. Pero hoy por hoy, digo, nos ganamos este rol. Pero, ¿qué rol? El rol de la superpoderosa, de la que todo lo puede, porque salimos a trabajar, criamos los pibes y llegamos a casa y hacemos las cosas de la casa. Digo, eh, ser empáticos y no exigirnos tanto es algo que hoy por hoy tiene que ser más natural, ¿no? totalmente. Así que, bueno, no sé si querés dar un cierre con algo más que quieras decir, que Mm, sentís que te haya quedado, que yo no te haya preguntado. no, creo que con todo lo dicho está perfecto. Sí, nada, me gustaría citar algunos pequeños grandes. Por ejemplo, Carl Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino.
Entonces creo que lo importante acá es que la toma de conciencia en cualquier ámbito, en cualquier tipo de terapia, sea el árbol, sea cualquier terapia que estés haciendo, la herramienta más importante es la toma de conciencia. Y de ahí empieza, bueno, un camino que no termina nunca más, ¿no? Porque la evolución la tenemos constantemente. Eh, y después, por otro lado, hay un grande que es Alejandro Jodorowsky, que ha dicho todo el mundo debería conocer su árbol genealógico. La familia en nuestro cofre del tesoro o también puede ser nuestra trampa mortal. Entonces, es una forma de decir que si no hacemos ese hincapié, ese conocimiento, esa indagación en nuestro árbol familiar, puede ser una gran trampa mortal. Y conocerla es nuestra gran aliada. Totalmente. Siempre el conocimiento es lo que te da el poder, ¿no? Para elegir. Completamente. Para elegir, responsabilizarnos y elegir de ahí en adelante. Totalmente. Bueno, contanos de tu curso y Ah, además, ¿qué otras cosas haces? Contá un poquito. bueno, yo en realidad soy terapeuta holística. Me especializo en lo que es autoconocimiento, pero el autoconocimiento a veces está como, no se entiende bien, ¿no? ¿Qué es el autoconocimiento? Ay, pero yo no sé, ¿para qué me quiero conocer? Bueno, la realidad es que es una gran herramienta para poder tomar las mejores decisiones para nuestra vida, para alinearnos con nuestro ser y transitar nuestra vida de una manera más amorosa y generosa con nosotros mismos. Eh, Hago terapias holísticas, hago sesiones uno a uno en mi consultorio y por otro lado lo que estoy haciendo es formando una escuela de aprendizaje online y lo primero que voy a hacer es dar un taller que va a ser gratuito. Es un taller gratuito porque quiero que este tipo de información llegue a todas las personas que lo necesiten. Y después va a estar la opción de que sea medianamente a la gorra o que si una persona quiere hacer un aporte voluntario, lo va a poder hacer, pero no es obligatorio, ¿sí? Es un taller que voy a dar el 3 de abril, un jueves a las 7:30 de la tarde, a través de Google Meet, sí, Bien. a Sí, través de mí. En caso de que se quieran unir, me piden el enlace del grupo de WhatsApp. Es un grupo de WhatsApp que está cerrado actualmente, no hay comentarios y solamente 1 o 2 días antes voy a recordar el evento en sí y el mismo día del evento, un ratito antes, envío el enlace para que se puedan unir a la reunión. Pero vuelvo, es completamente gratuito con un aporte voluntario en caso de que el taller les aporte valor. Es un taller de hacer nuestro árbol genealógico, o sea, todo este árbol gráfico donde ponemos cada uno de los nombres e identificamos los roles, este árbol que es informativo, y voy a hacer, si me da bien el tiempo, una pequeña introducción a lo que es el transgeneracional, para que uno de a poco pueda ir haciendo análisis, encontrando sus dobles y demás. excelente. Bueno, si querés nombrar tus redes, o sea, tu Instagram, de vuelta, yo lo voy a escribir de todas maneras para que la gente te contacte si quiere hacer el taller. Perfecto. Sí, el Instagram del espacio es espacio.holístico-integrar. Bueno, el mío personal es moni-avino, no subo mucho contenido, pero sí es el mío personal, me pueden agregar a cualquiera de los dos. Buenísimo, yo los voy a dejar ahí en la descripción. Así que, bueno, muchísimas gracias por toda esta información que me parece súper valiosa y me ha encantado esta charla. Así que, nada, feliz. Gracias, Meli. Bueno, gracias Gracias a a todos. todos los que están, los que van a ver después este vivo. Lo voy a subir, siempre lo subo a YouTube. Así Ok. que bueno, muchísimas gracias. No, a vos, Meli, por el espacio. Y gracias a todos los que están presentes. Un beso Chao, chao. grande.